Hola amigos, hola amigas. Mi nombre es Rogelio. Hoy iniciaré un maravilloso viaje por la provincia de Malleco de nuestra querida región de la Araucanía. Será un bello viaje donde conoceremos diversas experiencias artísticas y a sus protagonistas. Este viaje inicia en Lonquimay, en plena cordillera de los Andes, siguiendo al valle por los cursos de agua para así llegar a la cordillera de Nahuelbuta y a la puerta norte de este maravilloso territorio. Acompáñenme en esta gran aventura denominada Biografía y Espacios Creativos, una excursión al alma artística de Malleco. ¿Sabes que andamos recorriendo Malleco? ¿Me lleva? Pero por supuesto, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Póngale, maestro! ¡Juegue! Lonquimay, la antigua Villa Portales, a casi 1000 metros de altura, se alza con sus calles elípticas en el corazón de la cordillera de los Andes. Por años fue la última estación del ramal Púa-Lonquimay, huella del fracasado proyecto Corredor Bioceánico Chile-Argentina. La hermosa cordillera y la nieve guardan los secretos de su historia, como a los trabajadores del túnel Las Raíces o los pehuenches obreros de Ranquil. En la actualidad, la comuna de Lonquimay es visitada por los fieles para San Sebastián y también para la fiesta del chivo. Cada invierno, su nieve se transforma en la atracción de personas de todo el país y de su hermana, la República Argentina. Es Lonquimay tierra de pehuenches y colonos que con el vuelo de los cóndores planea hacia el futuro. Bueno, hoy es nuestro primer capítulo de Biografías y Espacios Creativos, una excursión al alma artística de Malleco. Hoy nos encontramos en Lonquimay, específicamente en la zona de Cruzaco, previo a Icalma y a las faldas de Batea Mahuida. Marimay Rogelio, Inche Ingrid Nahuelcura Domihual y Piñel, Inche Tubun Beita Chimapu Cruzaco y Piñelu. Hola Rogelio, yo me llamo Ingrid Nahuelcura Domihual, yo soy del sector de Cruzaco, que es donde nos encontramos ahora. Mucho gusto, pues Ingrid. Mucho gusto, bienvenido a Cruzaco. No, y gracias por la bienvenida. Bueno, recorramos aquí un poquito, está genial. Bueno Ingrid, para comenzar, y mirando este paisaje maravilloso, quisiera preguntarte cómo y cuándo te iniciaste en esto de la música. Bueno, yo inicié desde los 9 años. ¿Ya? ¿Pequeñita? Sí, todo nació porque tuve que representar a mi escuela, ¿Ya? mi escuela de Cruzaco, y en un concurso de cantar mapuche. Entonces, ¿qué pasó? Que mis compañeros me eligieron a mí, porque fui la única que llegué con la tarea correcta ese día. Ya. Y como a mí me gustaba cantar, yo feliz de haberlo representado. Bueno, querida Ingrid, como veníamos conversando, ¿no? También quisiera consultarte qué importancia tiene en tu vida cotidiana tu música. Bueno, la importancia que tiene el Ulcantún, en este caso, en mi vida, es que yo puedo mostrar a través de mi Ulcantún parte de mi territorio, parte de mis creencias, de mis conocimientos mapuche, parte de los paisajes que tiene mi mapu, mostrar lo que mi gente hace, a lo que nos dedicamos, que sepan dónde nosotros hacemos la recolección de los lagüenes, que sepan todo eso y vayan aprendiendo de a poco, parte de nuestra cultura. También quisiera saber cuál es la relación de tu obra con este maravilloso territorio. Bueno, la relación de mi obra con este territorio es que es lo que me inspira y me motiva a hacer Ulcantún, a hacer música mapuche. Porque imagínate estar rodeada de pehuenes, de la recolección de los lagüenes, cómo rescatar lo que se hacía antiguamente y poder transmitirlo a los más jóvenes. Bueno, Ingrid, quisiera agradecerte de corazón el que nos hayas abierto las puertas de tu casa y de este maravilloso territorio
este espacio de creatividad propio tuyo y de tu comunidad. De verdad estamos muy contentos y es una contribución a este proyecto, Biografías y Espacios Creativos, una excursión al alma artística de Malleco. Es aquí, en este territorio Cruzaco, comuna de Lonquimay, donde hemos grabado este primer capítulo. Por tanto, yo te quiero dar las gracias aquí, a los pies del Batea Maguida, por la oportunidad. Bueno, igual agradecerte, Rogelio, por haber venido a visitarnos, haberte dado el tiempo de venir a conocer parte de nuestro conocimiento mapuche. Y también me alegro de haber podido dar un granito de arena en tu recorrido y que puedan saber y conocer parte de nuestro quimú mapuche. Y espero que a la gente que logre ver estos videos les guste y bueno, puedan sentirse identificados como pehuenches y como volver a retomar lo que no se pierda el mapuche quimú. Eso, gracias, Ingrid. Bueno, queridos amigos, vamos cerrando este primer capítulo y los dejo cordialmente invitados para el segundo capítulo, que también será acá en el territorio de Lonquimay, pero en una localidad que se llama Mitrauquén. Muchas gracias, gracias Ingrid, y desde aquí, desde las faldas del Batea Maguida, nos despedimos de este primer capítulo. Un abrazo, nos vemos, gracias Ingrid.